Bendiciones, mis hermanos de la red de fuego. Todos los hermanos que nos estén viendo, benditos son en la presencia del Todopoderoso. Vamos a entrarle. Vimos en el video anterior lo que son los fundamentos. Vamos a orar y en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, que sea en mi boca, mediante las Escrituras, que haya una revelación. Que la sangre del Cordero que ya está en ti se active en tu mente, en tus pensamientos, en tu espíritu, en tu corazón, en tus oídos, para que en el nombre de Jesús puedas ser adiestrado y enseñado por el Maestro de Maestros, que es Jesucristo, es el Señor. Hoy en este momento, en el nombre de Jesús, se convoca a los valientes, a todos los soldados, los que han sido reclutados por Jesucristo, pastor de pastores, maestro de maestros, profeta de profetas, apóstol de apóstoles, evangelista de evangelistas, todos los que han sido convocados y llamados al ejército del Dios viviente en el nombre de Jesucristo, levanten su mano y digan, heme aquí, digan presente en la presencia del Todopoderoso, suenen los shofares, las trompetas, las arpas y se abran las dimensiones de enseñanza de fuego del Todopoderoso. Y la sangre del Cordero está en esta enseñanza, en este canal, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, que el Maestro de Maestros te edifique, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Bien, hermanos, vimos lo que son los fundamentos. Acuérdate que tienes que estar edificado en la roca número 1, que es Cristo el Señor, pero conocer lo principal, conocer el inicio, la palabra inicial con la que te debes adiestrar como un niño. Si eres un niño, alguien te tiene que dar de comer. Ese va a ser el Maestro de Maestros, que es Cristo el Señor. Pero también el Señor Jesús edificó pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Edificó y tiene un diseño. Él creó un diseño. Él es creador de los diseños, el Todopoderoso, Cristo el Señor, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dentro de este diseño, alguien te tiene que compartir. Actualmente hay mucho. Yo me he dado cuenta, mucha gente está buscando a Cristo y lo ha recibido, pero ya no está sabiendo qué aprender. Y hay mucha falsa enseñanza, hay mucho falso en internet. Y entonces empiezan a desviar la oración del día y repite este versículo 20 veces. Y entonces ya están metiendo neurolingüística con la palabra de Dios. Repítelas porque te dan poder. No, así no funciona. Yo te invito en el nombre de Jesús a que tú tengas comunión con Jesucristo, el que está vivo. Te tengo una mala noticia. Si dices que eres cristiano, pero crees en el Cristo que está en la cruz, ese no te va a contestar, ese no te va a hablar. Si crees en la cruz, nadie te va a instruir, nadie te va a guiar. El Maestro de Maestros está sentado a la diestra del Padre. Si tú crees en el que está sentado a la diestra del Padre, Él te va a contestar. Todo lo que aprendas, todo lo que te enseñen, aún lo que yo te estoy diciendo, pregúntale al Espíritu de Dios, pregúntale a Cristo, pregúntale al Padre. Pregúntale al Maestro de Maestros, oye, ¿esto que estoy viendo es sano? ¿O esta persona que me está hablando está fumada? ¿O es un charlatán o es un falso? Pregúntale, yo te invito, y así te invito a que le preguntes todo lo que vas a estar viendo, todo lo que vas a estar escuchando. No te dejes engañar por cualquier cosa. Tú pregúntale al Espíritu de Dios, sí le puedes preguntar y sí te va a contestar. Te va a contestar en las Escrituras. Te puede contestar en otros niveles, en visiones, en sueños, pero primeramente te va a contestar en la Escritura. Entonces yo te invito a que consultes al Espíritu Santo y le preguntes, oye, voy por buen camino, voy bien, esto que estoy aprendiendo es lo correcto, es lo que quieres, por aquí quieres que vaya, y Él te va a responder. Bien, en Hebreos 6, te voy a leer hoy a partir del capítulo 5, 11, a partir de ahí hasta el 6, 1 y 2, donde nos habla de los fundamentos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Aquí nos los están mencionando, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pausa voy a hacer aquí. Entonces puede que ya tengas mucho tiempo en Cristo, pero no tienes los fundamentos y no estás ejercitado tus sentidos. Entonces no sabes discernir. Ay, es que hice esto mal, me equivoqué. Por aquí no quería Dios que me fuera. Por falta de ejercicio, por falta de entrenamiento, por falta de ejercitar tus sentidos. Y dice aquí, el Señor le reclama, el Señor reclama, dice, debiendo ser ya maestros, eres niño.
Entonces, si no conoces los rudimentos, los fundamentos, no puedes compartir, no puedes tener un nivel de ir a pelear por los otros. Primero tienes que tener los fundamentos, los rudimentos, la palabra inicial, la leche. Todos cuando llegamos a Cristo somos niños, tenemos que aprender, y el maestro de maestros, Cristo el Señor, nuestro Padre, nos va a dar leche sana, comida sólida, comida nutrida, vitaminada espiritualmente, que te van a hacer crecer fuerte y firme. Pero si tienes alguien que no es tu papá, que puede ser hasta incluso un padrastro espiritual, te va a dar lo que pueda, lo copiado, lo que se le ocurrió. Es como si a un niño, en lugar de que le den la mejor leche, es como si le dieran refresco y chuchulucos, y con eso va creciendo, y a la hora de los problemas, de los conflictos, no está fortalecido para poder pelear, para poder levantar algo. Y un niño que está sano y nutrido va a tener capacidades, va a crecer sano y fuerte. Lo que pasa en lo natural es igual en lo espiritual. Bien, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Número 1, los mencionamos en el video anterior, la doctrina de Cristo. Aquí voy a hacer una pausa porque en muchas enseñanzas, en muchos lugares no comparten, dicen no, son 6, no son 7. Yo te voy con la palabra y le rebates a Dios si no lo comprendes. La doctrina de Cristo. Algo vino a enseñar Jesucristo, algo nuevo que no se había enseñado. La fe en Dios ya existía desde los hombres del pasado. La imposición de manos ya existía desde el Antiguo Testamento. Lo puedes ver en muchos versículos del Antiguo Testamento, puedes ver imposición de manos. Puedes ver la fe en Dios desde Abraham, desde Moisés. Pero cosas nuevas vino a enseñar el Señor Jesucristo. La doctrina de Cristo. Número 1. La palabra doctrina aparece en Job. Te voy a leer el significado de la palabra. No vamos a tomar en cuenta el contexto ni el texto de este versículo, pero sí la palabra. Job 11:4 dice así: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Doctrina, propiamente algo recibido. Instrucción, también en el sentido activo. También quiere decir introducir engañosamente. Doctrina es algo que te van a enseñar. Te voy a dar la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es el lenguaje que tú y yo hablamos. Doctrina, enseñanza que se da para instrucción de alguien. Entonces, doctrina es enseñanza, pero puedes aprender algo mal. Muchos aprendimos cosas mal, así nos enseñaron mal, nos enseñaron a pintar mal, a hablar mal, nos enseñaron una tradición, una religión, a creer cosas que no son. Fuimos engañados, fue una enseñanza mala, incorrecta, desviada. Entonces, ¿se puede haber enseñanza mala? Sí. Por eso también dice engañar o engañoso. Puede ser una enseñanza, una instrucción falsa, una mala instrucción. Por eso el único que te puede enseñar es el maestro de maestros, que es Jesucristo el Señor. Ojo, mucha gente toma estas palabras y decir, es que el maestro es Jesucristo. Yo no necesito de nadie más. Somos Dios y yo. Eso se llama soberbia. ¿Por qué? Porque el Señor instruyó autoridades. Y esas autoridades van a trabajar para Dios. Son llamados para trabajar para Dios, para hacer la obra, para compartir, para instruir, para enseñar lo que Cristo nos vino a enseñar. Y después tú vas a tener esa misma capacidad. El primero que tienes que consultar es al Maestro, Cristo el Señor, a su Santo Espíritu, dándole la gloria al Todopoderoso. Pero sí necesitamos una sana enseñanza. Y luego de repente ya andamos ahí combatiendo con cosas que no sabemos por falta de instrucción sana. Entonces hemos recibido puro alimento de aquí, de allá, de muchos lados, o falso, puro falso, pura falso, y estamos desnutridos. Y a la hora de los trancazos no sabemos ni meter las manos. No sabemos cómo se llama, no sabemos ni quién nos atropelló. Bien, ni estamos edificados. Dicen los 2 cimientos, lo compararé a un hombre sabio. Entonces también habla de que viene lluvias, tormentas, y dice, y la casa fue arruinada, y su ruina de aquel hombre fue grande.
Entonces la ruina de muchos puede ser grande por falta de edificación. Doctrina, te vuelvo a repetir, enseñanza que se da para instrucción de alguien. También quiere decir ciencia o sabiduría, conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etcétera, sustentadas por una persona o grupo. Doctrina cristiana, tomista, socialista. Esto es definición del diccionario de la Real Academia. Enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Entonces, somos instruidos por el maestro. Somos alumnos del maestro. Discípulos, dicen la palabra. Discípulo es aprendiz o alumno. Somos alumnos. Vamos a aprender. Vamos a aprender las enseñanzas de Jesucristo que están solamente en las Escrituras. No la tradición. No el que mi abuelita o fulano, perengano me enseñaron estas cosas. Tú tienes que aprender de Cristo. Y mediante la sana doctrina, con fuego, con unción y con poder, se van a caer de tu vida la tradición, la religiosidad, la mentira y el engaño que te ha llevado a la ruina por no tener fundamento firme, que es Cristo. El Señor lo dice en los 2 cimientos. Voy a leer la última parte. Vuélvelo a leer. Mateo 7, del 24 al 29, lo vimos en el video pasado. Te lo vuelvo a dejar de tarea, léelo. Pero al final del versículo 29 dice así: la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Número 1, te voy a leer la versión Kadosh del mismo capítulo, Mateo 7, 28 y 29. Cuando Yeshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en que enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad. Número 1, Jesucristo vino a enseñar con esa autoridad, ya no con tradición ni con religión. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que cuando tú compartes o te enseñan con autoridad, con unción, con fuego del Señor, muchas veces hasta te vas a incomodar. O cuando tú le compartes a alguien que está en la tradición, en la religiosidad, empiezas a hablar la palabra de Dios, las verdades eternas del Todopoderoso, el fuego de su palabra, la unción de su palabra, y le empiezas a compartir con fuego, se empiezan a enojar y empiezan a decir: no, eso a mí no me enseñaron, eso no es cierto, pues yo no sé, pues Dios se equivoca, pues sí, yo no sé, pero yo no creo muchas cosas que dice Dios, porque yo creo que Dios está mal en algunas. La Biblia la escribieron hombres. Jesucristo tomaba vino con sus apóstoles y eran bien borrachos, y empiezan a desfigurar la palabra de Dios y se encienden cuando les empiezas a hablar de santidad, de orden, de disciplina. Cuando les empiezas a hablar de demonios, se empiezan a encender. Eso no es cierto, eso no es cierto. ¿Sabes por qué es? Porque lo más probable es que estén enchamucados por la religión, la tradición, por la idolatría, por los modelos de nuestros ancestros aquí en esta nación, idólatras. Y hay mentira, hay engaño, hay muchas religiones falsas que ha introducido el diablo para que la gente no crea en el verdadero maestro. Jesucristo ese fue el único que dijo: yo soy, no yo, él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ningún otro profeta de cualquier otra religión se atribuyó el poder. Siempre encaminan a ideologías, a que busques, pero nadie tiene y tuvo la autoridad, ni la tendrá, para decir yo soy. Jesucristo ha trascendido a través de la eternidad, porque solamente, fíjate nada más, por si no estás convencido, a partir de que nació Cristo cambiaron los tiempos. Estamos en el año 2020 después de Cristo, y ningún otro profeta, líder religioso ha tenido ese poder, y solamente se lo tiene Cristo el Señor. Entonces Jesucristo enseñaba con fuego, con autoridad, con revelación, y los fariseos se enojaban los sacerdotes. Ay, así se van a enojar los de tu casa, Te tengo una buena noticia. Vas a llegar y les vas a hablar de Cristo, de la santidad, del amor del Padre. Les vas a hablar de la paternidad. Y yo ahora he hablado a gente de paternidad y se encendían. ¿Y ese por qué me habla de la paternidad? Ese no tiene, y ese no es hijo. Y se enojaban. Les empiezas a hablar del fuego, de la liberación, de la unción, de la adoración, y se van a encender, van a decir: no, de la ofrenda, del diezmo, del cumplimiento de las palabras de Dios, y se van a enojar, se van a encender. No, eso no es cierto, porque mira, fíjate que a mí me enseñaron, o yo leí un autor. Se van a encender, se van a enojar, pero eso quiere decir que el fuego está haciendo algo en sus corazones. Solamente recuerda, la palabra de Dios no vuelve vacía, y es como una espada
corta y penetra. Entonces está entrando la espada. No te preocupes, que el Cristo de la gloria va a hacer algo en la vida de esas personas. El sermón del monte, pasando al siguiente inciso. En el sermón del monte, las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo viene a enseñar muchas cosas. Te voy a leer nada más lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, bienaventurados, les empieza a decir los pobres de espíritu, y les empieza a enseñar. ¿Qué les empieza a enseñar? Las bendiciones espirituales del reino de Dios. No les vino a enseñar prosperidad, ni dinero, ni riquezas. Las bendiciones espirituales del reino de Dios, que se manifestarán unas aquí y otras en la vida eterna. Lucas 7 del 20 al 22, ya vamos a terminar. Este video lo vamos a hacer en dos partes. Lucas 7, del 20 al 22 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Palabra nueva, si acabas de recibir a Cristo. ¿Qué es evangelio? Muchos en Cristo no saben qué es. Evangelio son las buenas nuevas. Y el Señor Jesucristo vino a compartir esas buenas nuevas. Juan el Bautista se preguntaba y él le dijo: mira, esto que ves es lo nuevo. Son las buenas nuevas. Esto nadie lo hacía. Nadie lo hacía. Sí había sanidades, había algunas cosas, había milagros, sí había. Pero no las cosas que hacía el Señor Jesucristo con el poder. Entonces Jesucristo le dijo: mira, ve y dile lo que viste. Y así yo te digo a ti: ve y di lo que viste, lo que ya el Padre está haciendo con tu vida, con la de tu familia. Ve y compártelo. Eso vino a traer el Señor Jesucristo: la salvación, el perdón de pecados. Son las buenas nuevas. Bien, Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto mismo está en Isaías 61 del 1 al 2, lo dice Jesús de sí mismo. Y esto se cumple. Entonces Jesucristo vino a cumplir lo que ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Dice, te vuelvo a leer, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Está hablando de libertad, de liberación. En Marcos, capítulo 1, del versículo 21 y 22 te voy a leer, y después del 24 al 27, toma nota. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entraron en la sinagoga y enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban, decían: ¿quién es este? ¿Qué está haciendo estas cosas? Y no les gustaba a la gente, de tal forma que decían: ¿y ese quién es? Es el hijo del carpintero. Así van a decir de ti. Cuando empieces con el fuego de Dios y empieza a cambiar tu vida y empieces a hablar con autoridad, con poder, y digas: no, sí, antes yo era un borracho, era un adúltero, era un fornicario, pero ahora no lo soy, ahora soy un santo de parte del Todopoderoso, hoy predico su palabra. ¿Y ese quién es? Es fulano, sutano, perengano. No les va a gustar, porque no conocen el poder del Cristo vencedor, del Cristo de la gloria, y te van a juzgar por tu pasado, pero eso es de parte de Satanás. Van a decir: no, mira, cuidado con esos hermanitos, porque esos, mira, los conocieron así, así, así. Sí, pero eso es antes de que recibieran a Cristo. Mucha gente incluso utiliza lo que conocieron de otros cristianos, utilizan lo que conocieron de otras personas para desprestigiarlos, porque no conocen al Cristo de la gloria, no conocen que Jesús puede cambiar a las personas. Después del versículo 24 al 27, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué nueva doctrina es esta? Ahora, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Qué está haciendo mi esposa? ¿Qué está haciendo que ya viene aquí? ¿Qué dice que en mi casa hay demonios? Es algo nuevo que vino a traer el Señor Jesucristo a la tierra. Vamos a concluir. ¿Quieres saber por qué antes nadie había hecho eso? Antes, en el Antiguo Testamento, solamente en Zacarías se le aparece el diablo y el Señor lo reprende. Y él dice, Adonai te reprenda. Y de ahí mucha gente dice, Adonai te reprenda. Y no tienen la revelación del poder que Cristo ya nos vino a traer por el sacrificio de la cruz. Y le tienen miedo al diablo. Y dicen, Adonai te reprenda. Porque en el Antiguo Testamento nadie se enfrentó a una figura espiritual como Satanás y sus demonios, sino puras figuras emblemáticas como Faraón con Moisés. Faraón representa a Satanás, al diablo, y Moisés representa a la figura del apóstol. Pero nadie en el Antiguo Testamento, sino que ya en el Nuevo, el Señor Jesucristo dice, caray, ahora qué cosa nueva trae que con autoridad les habla y echa fuera a los demonios. Entonces, eso no es una doctrina de Cristo. Te voy a explicar por qué a partir de Cristo se puede. Y te voy a dar los versículos. Empieza a leerlos, empieza a escudriñar. Te dejo con este último pasaje donde dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Es la doctrina de Cristo de liberación. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te empiece a revelar. Traiga libertad a tu vida, a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu alma, a tus familias. Que el fuego del Todopoderoso te ilumine. Y que bajo el pacto de sangre del Cordero haya una revelación de reino y de gobierno. Y delante del Todopoderoso tú tengas la capacidad, mediante Cristo el Señor, el Maestro de Maestros, de llevar libertad a tu casa, a tu familia, a tus hijos, y que el Espíritu Santo te guíe y haya fuego en tu corazón, y que diariamente vivas tu primer amor, y que diariamente recuerdes de dónde te sacó el Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Nos vemos, mi hermano. Dios te bendice. Chao.